El proceso de vacunación en el Perú está avanzando a paso firme. Y en este marco, como lo anunció hoy el presidente de la República, Francisco Sagasti, hemos cerrado un nuevo contrato con el laboratorio Pfizer para la adquisición de 12 millones de dosis adicionales de vacunas y con ello contamos con un total de 60 millones de dosis de vacunas aseguradas para el presente año. A la fecha, más de 1.200.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna y 650.000 personas aproximadamente han recibido la segunda dosis. En total, se han aplicado más de 1.800.000 dosis de vacunas contra la COVID-19. Mañana jueves y el día viernes llegarán más lotes de vacunas Pfizer que suman en total 700.000 dosis por semana durante el presente mes de mayo. Adicionalmente, seguirán sumando dosis adquiridas de otros laboratorios como AstraZeneca y Sinopharm a lo largo del año, hasta completar las 60 millones de dosis contratadas, que son más que suficientes para vacunar a todas las personas mayores de 18 años que residen en nuestro país. El Gobierno de Transición y Emergencia cumple con lo que promete y por ello reiteramos que quien asuma la responsabilidad de la siguiente gestión gubernamental no tendrá que preocuparse por comprar más vacunas, pues ya tenemos 60 millones de dosis. Me acompañan en esta oportunidad el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con quienes informaremos sobre las decisiones del Consejo de Ministros. Hoy día, como corresponde al cronograma que venimos desarrollando, hemos analizado los indicadores que determinan las medidas de control de la pandemia, constatando ligeras reducciones en el número de contagios y el número de fallecidos en los últimos días. Aunque queremos destacar que existen diferencias entre las diversas provincias de nuestro país. Por otro lado, los estudios preliminares realizados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC del MINSA y el Colegio Médico del Perú, muestran el impacto positivo que tiene la vacunación en la reducción de las defunciones, hospitalizaciones y nuevos casos en los trabajadores de salud. Sin embargo, debemos ser cautos, pues la pandemia todavía está vigente y es fundamental continuar protegiéndonos. El detalle de estos temas será desarrollado por el ministro Ricardo Cuenca un poco más adelante. Hemos aprobado también algunos proyectos de ley importantes. Estos proyectos de ley serán puestos a disposición del Congreso de la República para su evaluación y esperamos su pronta aprobación. Uno de ellos establece beneficios para el cese de las actividades de radiodifusión realizadas sin autorización por los gobiernos regionales y locales. Otro proyecto de ley que regula los ascensos de supervisores, técnicos, suboficiales u oficiales de las Fuerzas Armadas propuestos por el Ministerio de Defensa. Y asimismo, un proyecto de ley muy esperado en materia de desarrollo urbano sostenible que busca responder al problema de la ausencia de planificación urbana y vivienda. En nuestra conferencia de prensa del día viernes, la ministra de Vivienda, Sol Ángel Fernández, dará algunos detalles adicionales de esta iniciativa que es muy importante para el desarrollo de ciudades. Aprobamos también en el Consejo de Ministros presentar un conjunto de acciones de inconstitucionalidad por la creación de distritos. Como saben, desde que asumió funciones el presente Congreso de la República, se ha planteado y se ha aprobado la creación de distritos, función que es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y que lamentablemente las propuestas no cumplen con los requisitos que exige la normativa de creación de distritos, entre ellos, por ejemplo, la ausencia de consulta popular, el déficit del volumen poblacional y también la capital por debajo del límite legal
el déficit en el equilibrio fiscal al generar un gasto público, entre otros aspectos. Asimismo, ninguno de estos proyectos de creación de distritos cuenta con un informe de sostenibilidad validado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pese a que oportunamente el Poder Ejecutivo formuló las observaciones correspondientes, lamentablemente estas no fueron tomadas en cuenta por el Legislativo y dichos proyectos fueron aprobados por insistencia. En este marco hemos evaluado que corresponde presentar las acciones de inconstitucionalidad mencionadas. Respecto de las medidas que hemos evaluado y la actualización de las provincias que se encuentran en riesgo extremo, riesgo muy alto y riesgo alto, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, nos dará a continuación los detalles. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todas, con todos. Efectivamente, como nos ha mencionado la presidenta del Consejo de Ministros, hoy hemos tenido nuestra evaluación regular de la situación de las provincias del país y los niveles en el que se encuentran debido a las condiciones epidemiológicas. Luego de evaluar esta información, podemos compartir con ustedes que 8 que han pasado felizmente de 41 a 33 provincias en las últimas 3 semanas han pasado de riesgo extremo a riesgo muy alto, es decir, ha bajado la cantidad de provincias que se encuentran en el nivel extremo. 8 se encuentran ahora en riesgo alto, 155 provincias en el nivel de riesgo muy alto y 33 en el nivel de riesgo extremo. Como podrán ver en la pantalla, en el nivel alto se encuentran las provincias de Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, el Datem del Marañón y el Putumayo, concentradas fundamentalmente en el departamento de Loreto. En el nivel muy alto no voy a pasar a decirles todos porque son muchas, ustedes tendrán la información, pero probablemente lo que podrían estar esperando es que Lima Metropolitana y el Callao, que está hasta ahora en riesgo extremo, está pasando a nivel muy alto. En riesgo extremo se están manteniendo entonces ahora Guarmey en Ancash, Abancay, Grau, Chincheros en Apurímac, Islay en Arequipa, Huamanga, Huanta y La Mar en Ayacucho, Hualgayoc en Cajamarca, Cusco, Anta y Canchis en el Cusco, Tayacaja en Huancavelica, Ambo, Leoncio Prado en Huánuco, Chincha en Ica, Concepción, Chanchamayo, Jauja, Satipo, Tarma y Yauli en Junín, Virú en La Libertad, Chiclayo y Lambayeque en el departamento de Lambayeque, Tambopata en Madre de Dios, Oxapampa en Pasco, Puno, Melgar, San Román y Yunguyo en Puno, Bellavista y Lamas en el departamento de San Martín. Como saben, desde hace 3 semanas, cuando dictamos las últimas medidas, estas se están sosteniendo a lo largo de las semanas, lo único que está variando es las provincias que están entrando en cada uno de los niveles de riesgo. Seguimos con las medidas promoviendo esta nueva forma de vincularnos con la pandemia y es por eso que seguimos estimulando el uso de los espacios abiertos para poder efectivamente contrarrestar los niveles de contagios que está aprobado que se da mediante los aerosoles. Una noticia que estamos teniendo es que en el departamento de Tumbes vamos a iniciar un plan piloto para la apertura de playas en el norte del país que nos permitirá probar si los protocolos son los que se necesitan para esa apertura. Como siempre, invitamos a los gobiernos locales a continuar con los procesos de fiscalización y de supervisión, sobre todo de los aforos, para poder efectivamente controlar el uso de estos espacios cerrados. También queremos exhortar que en el medio de la campaña electoral respetemos todos los protocolos que están consignados en las normas vigentes respecto a las campañas electorales. Evitar los contagios, que sabemos ya cada vez más y hemos aprendido de cómo se dan, nos obliga
a estar siempre atentos y vigilantes que se respeten todos estos procedimientos. Estas medidas, que corresponden a estos nuevos departamentos, entrarán en vigencia a partir del lunes 10 de mayo, es decir, el próximo lunes, y su vigencia es hasta el 30 de mayo. Es decir, durante todo el mes de mayo, estas provincias se mantienen en el nivel en el que están, con las medidas que ya conocemos y que ustedes tienen reconocidas ahí en los niveles de aforo en cada uno de los lugares. Queremos recordar finalmente que el domingo 9 de mayo, que se conmemora el Día de la Madre, hay una inmovilización social obligatoria en todo el país, independientemente del nivel en que se encuentren las provincias, con el objetivo de evitar reuniones familiares y proteger la vida de todas nuestras mamás. Va a ser un Día de la Madre diferente, en el que buscaremos todas las formas posibles para que con la distancia física no se acabe la distancia emocional. Estemos cerca de nuestras mamás sin tener que estar físicamente cerca. Eso es, señora Premier. Gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, el ministro de Salud nos dará algunos alcances en relación al proceso de vacunación y otras medidas. En primer lugar, y gracias, Premier, lo que queremos es reafirmar que el gobierno de reconstrucción, presidido por el presidente Sagasti, tiene el esfuerzo de comprar buenas vacunas, es decir, vacunas de calidad y que son realmente efectivas. Y esto ya es posible demostrar en el caso de la vacuna Sinopharm, que por varios estudios o por varios informes se comprueba que tiene una altísima efectividad. El primero de ellos salió hace ya algunas semanas, que es el estudio del Colegio Médico respecto de cuál ha sido la evolución en el caso de los propios médicos ya vacunados respecto de si se enferman con el COVID-19 y se comprueba que se ha reducido drásticamente el rango de enfermedad, pero también se reduce el riesgo de ir a una hospitalización y mucho más se reduce el riesgo de llegar a UCI, comparando con la población general. Pero otro dato fundamental es el que se ha conocido en días pasados, que es el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna Sinopharm, que demuestra que tiene una efectividad de protección de las personas en un 90%, es decir, mucho más que lo que en los ensayos clínicos se demostraba de un 79.3%. Y esto es sin duda un respaldo a esta vacuna que se viene aplicando en el Perú, pero no solo en el Perú, sino en muchos otros países. Pero tenemos un estudio adicional que lo hemos hecho nosotros mismos, el Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud ha hecho una evaluación ya no solo con el personal médico, sino incluye a todos los trabajadores del sector salud y compara, y esa es la diferencia del estudio con el Colegio Médico, no con la población en general, sino con el propio grupo de trabajadores previo a la vacunación. Y lo que se encuentra es que efectivamente se reduce el riesgo de enfermarse, se reduce drásticamente el riesgo de tener que llegar a una hospitalización y por supuesto se reduce más aún el riesgo de terminar en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, estos diferentes indicadores, todos coincidentes, demuestran que la vacuna Sinopharm, contrariamente a la especulación que algunas opiniones expresaron semanas atrás, la vacuna es una vacuna efectiva, de calidad y que está protegiendo a la población peruana que ha hecho uso de la misma. En segundo lugar, quiero resaltar, ya lo señaló nuestra Premier, el día de hoy
hemos tenido la oportunidad de suscribir el nuevo convenio con Pfizer, que es un convenio que ha venido siendo negociado con la Cancillería en forma excelente, conducidos por nuestro canciller, el embajador Alan Wagner, con la enorme experiencia que tiene, y que ha culminado en este contrato por 12 millones de dosis adicionales a los 20 millones de dosis que ya se suscribió y que ya están llegando. Como ministro de Salud he tenido el honor de suscribir este convenio y por lo tanto esto está ya garantizado como parte de lo que el Perú puede disponer en conjunto. Como ha dicho la Premier, si sumamos a los 48 millones que ya estaban garantizados por Pfizer, por AstraZeneca, por COVAX Facility y por Sinopharm, tenemos 60 millones, que es mucho más de lo que el Perú necesita para cubrir a toda su población, y nos queda una reserva importante que el siguiente gobierno podrá utilizar de acuerdo a lo que se necesite. Y finalmente quiero indicar que en cumplimiento de los acuerdos previos con Pfizer, están llegando este día jueves en la noche y el viernes en la noche, en dos partes, el lote que debía llegar esta primera semana de mayo, que suma 700.000 dosis, de las cuales por lo tanto van a llegar 350.000 el jueves, 350.000 el viernes, y durante las siguientes semanas va a llegar cantidad similar, y en la segunda quincena va a llegar un poco más todavía, así como en el mes de junio. Por lo tanto, tenemos garantizado incrementar nuestra campaña de vacunación. Como sabemos, hemos reprogramado, los que les tocaba vacunarse ayer se ha pasado al día sábado, los que les tocaba vacunarse hoy día se ha pasado al día domingo, y los que les tocaba vacunarse el viernes se ha pasado para el día lunes. En los sitios de vacunación que les correspondía hay cantidad suficiente de vacunas, hemos previsto una cantidad suficiente de brigadas para que puedan atender a la población, pero yo quiero incidir, porque esta es una recomendación que hemos hecho también anteriormente, es que por favor asistan en la fecha que les toca. En el aplicativo de Pongo el Hombro por el Perú indica exactamente, no ganan nada yendo unos días antes, porque igual van a ser vacunados. Entonces, el problema es que si vienen días antes generan una congestión mayor que no tiene ningún sentido, que esperen su fecha, que van a ser vacunados de todas maneras. Con esto, más la campaña que ya se inició en las regiones, estamos avanzando rápidamente dentro del programa establecido y esperamos, como también lo ha señalado el señor Presidente de la República, que antes de culminar el mandato vamos a poder vacunar a todos los adultos mayores, todos los que están en primera fila, y como ha sido anunciado también, vamos a iniciar la vacunación de diferentes grupos con comorbilidad. Esto es lo que el gobierno del presidente Sagasti viene cumpliendo en función de lo que ha ofrecido. Gracias. Muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas de la prensa. Empezamos con Eric Guerrero, de TV Perú. Gracias, ministros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para el ministro de Salud, dos preguntas, ministro. Primero, tenemos que todavía mantenernos en guardia con respecto a que la nueva variante de la India posiblemente llegara al país. Hay información al respecto. Y la otra, ayer se reunieron con la Comisión COVID-19 del Congreso de la República y no muchos congresistas han salido contentos con los datos que se les ha dado. Inclusive están señalando que van a comenzar a pasar escritos, a pedir firmas para interpelar al ministro de al ministro de Salud, porque no les ha convencido, y señalan algunos que inclusive el gobierno no ha invertido ni un solo sol en infraestructura para combatir la pandemia. Gracias.
Con mucho gusto. Respecto a lo primero, efectivamente tenemos que mantenernos en guardia. El que estemos avanzando con relación a la vacunación no nos garantiza que si nos descuidamos no caigamos enfermos. Por lo tanto, mantener las medidas como lavado de manos, distanciamiento social, usar la mascarilla, ahora la recomendación de doble mascarilla es fundamental, y seguir las indicaciones para reforzar después de 3 semanas la segunda dosis. No tenemos ninguna constancia de que la variante de la India esté en Perú. El Instituto Nacional de Salud está haciendo un seguimiento estricto, sigue la información, es decir, se constata la información que es la variante brasilera la que está predominando en el Perú. Muy pocos casos son de la variante inglesa y no hay ningún caso de la variante sudafricana ni de la variante de la India, pero debemos seguir cuidándonos. Y respecto de la comisión COVID del Congreso, esa información no sé de dónde sale. Hemos tenido y hemos terminado una reunión bastante amigable, como tiene que ser las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, y la información de que no se ha ampliado o no se ha financiado al sector salud no tiene ninguna base. Yo invito a los periodistas y a cualquier persona que quiera hacerlo, entrar a la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas y podrá constatar lo siguiente. El Congreso aprobó un presupuesto para el año 2021 para el sector salud de 20.900 millones de soles, muy por debajo de lo que era el presupuesto modificado del año 2020, que estaba en 27.500 millones de soles. Entonces, un déficit muy grande, muy significativo, que no permitía contratar personal, continuar con los hospitales transitorios, comprar EPPs, etcétera. ¿Qué cosa ha hecho el gobierno de transición? Ha incorporado en el presupuesto del sector salud, a través de decretos de urgencia que ustedes pueden revisar en los meses previos hasta la última semana, y vamos a continuar, y hoy el presupuesto que empezó en enero con 20.900, revisen la consulta amigable, está en 25.600 millones, es decir, se ha incrementado cerca de 5.000 millones de soles para el sector salud, y vamos a seguir incrementando. Entonces, la versión de que no se está dando recursos a salud es absolutamente falsa. Muchas gracias, señores ministros. Es el turno de Vanessa Sánchez, de Latina. Muy buenas tardes, ministros. Mi consulta es relacionada al proceso de vacunación. El decano del Colegio Médico ha pedido que se acelere este proceso. Ahora, con la adquisición de estas dosis de la vacuna de Pfizer, se va a buscar que este proceso sea mucho más rápido. Y por otro lado, este jueves en el Congreso se buscaría aprobar por insistencia la devolución de los aportes de la AFP, así como se hizo con la devolución de los aportes al FONAVI. ¿Qué acciones van a tomar desde el Ejecutivo si finalmente esto se aprueba? Gracias. Sí. Bueno, en relación al primer punto, sobre el proceso de vacunación, como lo hemos venido informando periódicamente, el ritmo de vacunación va acorde con las dosis que vamos recibiendo. Si tenemos pocas dosis, el ritmo evidentemente responde a ese número de dosis, pero como ustedes habrán podido apreciar, durante el mes de marzo recibíamos 50.000 dosis semanales de la vacuna Pfizer, y el ritmo de vacunación oscilaba entre unos 10.000, 12.000 vacunados por día. Ya en el mes de abril, que hemos recibido 200.000 dosis semanales, el ritmo de vacunación se ha incrementado, y en el último fin de semana ha llegado a picos bastante significativos que seguramente el ministro va a poder detallar, pero hemos tenido reporte a nivel nacional que hemos tenido más de 100.000 vacunados en un día. Entonces, creo que es importante también que tanto el Colegio Médico como los líderes de opinión relacionen
el ritmo de vacunación con las dosis que vamos recibiendo. De hecho, estos días nos hemos quedado sin dosis de vacunas porque hemos vacunado demasiado el fin de semana, por lo que ha señalado el ministro. Algunas personas muy entusiastas que tenían turnos para la próxima semana decidieron adelantar solitas sus turnos y fueron, y la verdad es que hemos estado con un enfoque bastante receptivo, pero para poder ordenarnos desde este fin de semana vamos a invocar a la ciudadanía a respetar sus turnos, respetar los días para evitar aglomeraciones. Entonces el ritmo va en función de las dosis recibidas. Sobre el proyecto de ley de las AFP, como todos saben, el Ejecutivo presentó unas observaciones, pero con unas propuestas de mejora. Entendemos que la Comisión de Presupuesto ha aceptado 2 de nuestras propuestas, más no una tercera. Ojalá que mañana en el Pleno todavía existiría la posibilidad de que la evalúen. De no ser así, una vez que recibamos la autógrafa, lo debatiremos, analizaremos y debatiremos la acción a adoptar. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Lourdes Castillo, de Panamericana. Buenas tardes, ministros. Quisiera saber si pueden ahondar un poquito más en el tema de la vacunación de los menores de 18 años, si es que ya están viendo cómo tratarlo y en qué tiempo van a ser vacunados, qué prioridad se les daría. Gracias. No está previsto vacunar a menores de 18 años. Ningún país lo está haciendo, salvo en el caso de Estados Unidos, el rango de 16 a 18, por consideraciones propias como país. La razón es que las vacunas que están circulando a nivel mundial no han sido ensayadas en adolescentes y niños, han sido ensayadas en mayores de 18 años, porque además es donde la incidencia se ha incrementado. Sin embargo, sabemos que varios de los laboratorios están haciendo estudios sobre la posible aplicación en niños, y si esto se demuestra que efectivamente se justifica y tiene efectividad, el Perú tomará las medidas del caso, porque como ha sido dicho, tenemos cantidades suficientes, salvo que algún laboratorio decida que sea una vacuna especial con dosis especial, entonces se negociará. Pero por el momento eso no está planteado. Sí está planteado intensificar, como bien ha dicho nuestra Premier, de acuerdo a los grupos de edad, y estamos en condiciones absolutamente de completar, y ustedes lo van a poder ver en los próximos días. Muchas gracias, ministro. Es el turno de Alexandra Ampuero, de Hildebrand en sus 13. Buenas tardes, ministros. En primer lugar, quería saber cómo, ahora que sabemos los detalles de Sinopharm y su alta efectividad y que se dejaron de comprar 5 millones de vacunas debido a esta campaña de desinformación, ¿cómo fue que este episodio retrasó la compra de vacunas de Sinopharm? ¿Qué decisión tomó el gobierno luego de que viera la desconfianza de la población producto de esa malinterpretación de los datos? Y si coinciden con que esos 5 millones hubieran incidido positivamente en la campaña de vacunación. Y por otro lado, ministro de Salud, quisiera saber cuál es el plan de vacunación que se mantiene ahora. Sabemos de que el plan anterior se ha renovado y de que ahora se está haciendo de manera territorial, pero saber si puede ser como que esclarecer cuáles son las prioridades, si manejan tiempos para las segundas etapas de vacunación. Y respecto a la compra de más vacunas para un posible próximo gobierno, bueno, ahora que se sabe que más adelante, quizás en un año, en medio año, se manejen terceras dosis, quizás sí estaría bueno y también que no se cierren canales de compras de más vacunas, ¿no? Y por último, hay varios colectivos independientes que han establecido hojas de ruta para el manejo de pandemia, el portal Salud con Lupa, Incide, Evidenza, si no me equivoco, han establecido hojas de ruta en el manejo de la pandemia para que el nuevo gobierno la tenga clara. ¿Ustedes van a suscribir ese manejo de la pandemia? Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas. En relación a las coordinaciones con Sinopharm, desde el Poder Ejecutivo en ningún momento suspendimos las negociaciones con ellos. Sí, tuvimos problemas. Lo que más nos ha preocupado es que una información errónea
haya desanimado a algunas personas en determinado momento sobre la vacuna. Eso no lo decimos nosotros, lamentablemente se ha recogido esta opinión de la ciudadanía, pero afortunadamente la Organización Mundial de la Salud ya ha confirmado que estamos ante una vacuna no solamente eficaz, sino efectiva. Y esto también lo hemos corroborado con los estudios que ha mencionado el doctor Ugarte, que se han hecho fundamentalmente en personal de salud y que vamos a continuar haciendo, porque como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, el gobierno liderado por el presidente Sagasti compra vacunas seguras, vacunas que en el mercado internacional son acreditadas por diversos estudios. Evidentemente todas son vacunas de emergencia, precisamente porque esta pandemia ha sorprendido a la humanidad y se ha tenido que responder rápidamente. Con Sinopharm, bueno, sí hubo un atraso por diversas razones, pero nosotros nunca hemos dejado de negociar, a punto que también acabamos de suscribir un contrato por un lote de 500.000 dosis de vacunas y seguimos negociando por lotes adicionales. Esto dentro del marco más grande que teníamos, ¿se acuerdan?, de adquisición de un lote inicial, adquirimos un lote inicial de 1 millón de dosis con el entendimiento, con un acuerdo marco de poder adquirir hasta 37 millones de dosis. Ahora, nosotros en este momento ya estamos un gobierno prácticamente de salida, nos queda poco menos de 3 meses, lo que hemos decidido es que vamos a hacer contratos por las dosis que nos van a ir entregando. Si ahora nos dan 500.000, contrato por 500.000. Si en una semana negociamos por otro monto, contrato por ese monto y así sucesivamente, porque felizmente ya tenemos garantizadas vacunas más que suficientes para toda la población. Adicionalmente a las negociaciones con Sinopharm, nosotros seguimos negociando, por ejemplo, con el laboratorio Johnson & Johnson. Ellos desde el inicio nos indicaron que las vacunas, las dosis que ellos nos venderían, que además son con una sola dosis, la vacuna es una sola dosis, no son dos, por eso estamos negociando por 5 millones, ellos nos aseguraron que esas dosis vendrían en el segundo semestre. Entonces, esas también están bien avanzadas y esperamos poder suscribir el contrato antes de terminar nuestra gestión. E igualmente seguimos en las negociaciones con el Fondo de Inversión Rusa para la vacuna Sputnik B. Así que nosotros no paramos. Ya tenemos dosis aseguradas, pero como también sabemos que diversos estudios y proyecciones indican que es altamente probable que tengamos que vacunarnos anualmente, queremos dejar el mayor número de dosis aseguradas porque entendemos también que para cualquier gestión gubernamental el comienzo es difícil. Cuando nosotros entramos no teníamos un solo contrato de vacunas, 0 vacunas. Y bueno, felizmente pudimos actuar más o menos rápido, pero las primeras vacunas llegaron en febrero. Llegaron el 9 de febrero, o el 7 de febrero, perdón. Entonces sí queremos dejar asegurados para que no haya ninguna interrupción en la vacunación, de tal manera que ingresen y mientras toman conocimiento, ¿no?, el rumbo de la gestión gubernamental, puedan continuar con el proceso iniciado frente a la pandemia. Sobre la hoja de ruta en relación a la pandemia, nosotros tenemos una estrategia de abordaje de la pandemia que combina 3 elementos fundamentales, como lo ha explicado en diversas ocasiones el presidente de la República: prevención, atención y vacunación. Entonces, enhorabuena que haya muchas más propuestas, ideas. Nosotros como gobierno vamos a dejar también el rumbo que estamos desarrollando para que quien quiera que asuma la gestión gubernamental pueda considerarlo para continuarlo, ojalá reforzarlo y mejorarlo, porque eso es lo que queremos todos para nuestro país. Ministro, por favor. Sí, Premier. Con relación a esta pregunta del plan de vacunación y más vacunas para luego, quisiera ahondar un poquito lo que ya ha dicho por la señora primera ministra. Miren, ya tenemos asegurado, como ha sido señalado, 60 millones de dosis. Esos 60 millones de dosis, ahora lo podemos decir claramente, son 20 millones iniciales de Pfizer, que se suma ahora 12 millones, o sea, ahí hay 32 millones, más los 14 millones de AstraZeneca, 13.200.000
de COVAX Facility y 1 millón de Sinopharm. Sobre esos 60 millones tenemos asegurado de aquí a julio 10 millones. Eso no depende de nosotros, depende de la producción y del ritmo con el que los laboratorios van entregando. Por lo tanto, nosotros tenemos garantizado vacunar hasta el mes de julio a 5 millones de personas. Esos 5 millones de personas son fundamentalmente los adultos mayores, todos los que están en la primera línea, y vamos a avanzar con personas que tienen determinadas comorbilidades. Si eso se cumple así, quiere decir que estamos dejando 50 millones para el siguiente gobierno. Pero podría suceder, eso lo sabremos en las próximas semanas, que los laboratorios nos adelanten, o sea, que no sea 10 millones, que nos pueden llegar 2 millones más o 3 millones más. Todo eso lo vacunaremos para el número de personas correspondientes hasta el mes de julio. La diferencia es lo que va a quedar para el siguiente gobierno. Pero miren, en la primera alternativa, que sean solo los 60 millones que ya tenemos asegurados, eso quiere decir que vamos a vacunar a 5 millones de personas, ya lo mencioné, quedarían 50, que permitiría vacunar a 25 millones de personas. Pero lo que resta a vacunar, si son 24 millones la población objetivo, serían solo 19. Y estaría sobrando todavía 6 millones para posterior, sin contar que estamos negociando con Gamaleya, estamos negociando nuevamente con Sinopharm, con Johnson & Johnson, con Moderna, y por lo tanto, resultado de esa negociación se anunciará y eso puede modificar a favor la cantidad de vacunas que dejemos para posteriormente. Complementariamente a lo que mencionaba la Premier respecto al abordaje y la hoja de ruta que tenemos en el gobierno de transición y cómo esto dialoga con las propuestas que aparecen de varios colectivos, Alexandra, una cosa muy interesante que usted hace notar es que todos estos colectivos y también el propio gobierno de transición hemos ido aprendiendo que la pandemia tiene que comprenderse como un fenómeno mucho más complejo que un fenómeno solo sanitario o solo de cuestiones de salud, sino que impacta en la vida social de las personas, en la vida individual, en las actividades económicas, y por eso el abordaje que estamos dejando en la ruta no solo una comprensión integral, sino una atención integral al asunto. Todos estos impactos hace que no solo si bien es cierto, lo principal y lo más importante es el proceso de vacunación, es el proceso preventivo, también es verdad que cada vez más se está reconociendo esta pandemia como una cuestión endémica, es decir, que nos va a acompañar por mucho más tiempo después incluso de estar vacunados. Por lo tanto, hay un conjunto de cambios culturales, sociales, económicos, de patrones a los que hemos estado acostumbrados que también se van a ir modificando. En síntesis, pasa por una comprensión integral y una atención integral de la pandemia que forma parte de la hoja de ruta o del legado que el gobierno de transición puede dejar, sin duda alimentado por todas estas discusiones. Muchas gracias, ministros. Es el turno de César Zorrilla, de la República. Ministro, muy buenas tardes. En la sesión de hoy del Consejo de Ministros, ¿se ha tomado alguna decisión respecto al destino de la ley de negociación colectiva? Además, se ha comenzado a especular respecto al posible incremento en algunos productos, como el pan. ¿Hay algún mensaje a los negocios o comercios sobre esta situación? Gracias. Bueno, sobre la ley de negociación colectiva, allí hemos hecho una evaluación vinculada a los impactos que tiene en diferentes áreas de la gestión pública, ¿no? A través de esta ley nos obliga a tomar algunas medidas, por ejemplo, en relación a... Hemos tenido que volver a designar a la presidenta ejecutiva de Servir, porque con la adopción de esta ley se había eliminado la posibilidad
el directorio de esta entidad. Entonces hemos tenido que tomar algunas medidas para que la entidad siga funcionando, pero hemos pedido a un equipo jurídico que haga una evaluación respecto de la posibilidad de cuestionar su constitucionalidad. Me imagino que en los próximos días estaremos comunicando alguna decisión al respecto. Y sobre la especulación de los precios, no, la verdad no hemos evaluado ese tema. Muchas gracias. Finalmente vamos con Karina Reina Farge, de ATV. Buenas tardes, ministros. Premier, queríamos saber si podrían repetir para dejar claro cuáles van a ser las restricciones que se tienen que cumplir este domingo, el Día de la Madre. Y con respecto a complementar un poco la pregunta de mi colega con respecto a lo de la variante de India, queríamos saber si en algún momento se había analizado cerrar vuelos, en algún momento se habló de que ya estaba en México y si se iba de alguna manera a bloquear el paso de viajeros que podrían traer esa variante al país. Para el ministro Ugarte, ministro, si bien es cierto, ha habido críticas con respecto al hecho de que cuando la primera ola bajó el número de contagios, incluso se liberaron camas en muchos hospitales, hubo, podría decirse, inacción, no se previó de hacer más camas UCI, también hubo críticas con respecto al oxígeno. Ahora que estamos viendo una ligera baja en los números, en los contagios y también, digamos, en los decesos, ¿se están tomando previsiones para comprar más camas UCI? Porque entendemos que el tema del oxígeno sí se está adquiriendo, pero ¿cómo se está actuando con respecto a las camas UCI que siempre van a ser escasas e insuficientes en nuestro país? En relación a los viajes internacionales, nosotros, como saben, hasta el momento tenemos restricciones de vuelos procedentes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Una de las decisiones que hemos adoptado es que vamos a liberar la restricción que había en relación a Reino Unido porque ellos han avanzado mucho en el proceso de vacunación y, por lo tanto, ya el riesgo que teníamos hace algunos meses ya no existe o existe de manera mínima. De otro lado, porque la variante de Reino Unido ingresó al Perú muy limitadamente y más bien tenemos mucha presencia de la variante brasileña. Por ello continuarán las restricciones de los vuelos procedentes de Brasil, Sudáfrica, y ahora en el momento en que hagamos el ajuste normativo correspondiente, ingresa también la restricción para si bien no tenemos vuelos directos de India, pero personas que hayan estado en los últimos 15 días en la India van a tener que ingresar al país y hacer cuarentena, porque queremos precisamente evitar que ingrese a nuestro país esta variante que es altamente contagiosa. En relación a las restricciones del Día de la Madre, el ministro Cuenca va a dar la información. Sí, efectivamente el día domingo es un día de inmovilización social obligatoria estricta. Es decir, vamos a estar todos en casa, vamos a tratar de evitar salir, por supuesto, salvo que se tenga que hacer las compras básicas o el tema de farmacia, y además, salvo para los procesos de vacunación, es decir, hay algunas personas que van a tener que ser vacunadas durante el día domingo, por supuesto que van a poder salir para ser vacunadas, pero luego de eso los deliveries funcionarán de las farmacias, de los restaurantes, como suele pasar en los días en los que hay inmovilización social obligatoria estricta. Para ser más claros, es parecido a lo que nos pasó en Semana Santa, todos tuvimos que estar en la casa, tratar de evitar salir, por supuesto, salvo para los temas, insisto, de compras. Sí, y algo adicional en relación a la diferencia con los otros domingos de situaciones de riesgo extremo, es que esta inmovilización social obligatoria será para todo el país. No importa si estamos en riesgo alto, muy alto o extremo, porque sabemos que por esta fecha hay la tentación grande de estar en reuniones familiares y también sabemos que los espacios familiares cerrados se han convertido en un foco de contagio cuando estamos con personas con las que no cohabitamos y no se toman las medidas necesarias. Entonces, este domingo encontraremos vías alternativas, creativas, para darle un gran abrazo a nuestras madres. Muchas gracias, ministro. Concluye. Sí, damos paso al ministro de Salud. Una última intervención del ministro de Salud.
porque se preguntó si teníamos previsión para incrementar recursos para los próximos meses. Y la respuesta es absolutamente clara, sí. Lo que pasó el año pasado creo que nos enseña que no se puede bajar la guardia. Y efectivamente, cuando la primera ola descendió, entiendo que el gobierno anterior disminuyó las urgencias y eso se ha mostrado con algunos indicadores. En agosto del año pasado, por ejemplo, a nivel de camas UCI habían 1.600. Cuando empezó la segunda ola, a fines de diciembre, principio de enero, habían 1.600 camas UCI. Es decir, no se había incrementado lo que en un momento se dijo que se iba a incrementar. Actualmente tenemos 2.300 camas UCI, o sea, se ha incrementado en 700. Y esperamos que para el mes de julio podamos tener 3.000 camas UCI y estamos en proceso de compra y de distribución a nivel nacional. Igual en lo que se refiere al oxígeno, tanto por la importación o donaciones, así como en la adquisición de plantas de oxígeno. Pero es una cosa similar en cuanto a recursos humanos y estos centros de atención temporal para aislar a los pacientes que estén plenamente identificados. Entonces, estamos incrementando no solo para superar esta segunda ola, sino para la eventualidad que pudiese presentarse más adelante una tercera ola. Pero un instrumento fundamental dentro de esa previsión es la vacunación. Y es con eso que queremos reducir al máximo ese riesgo posterior. Sí, quisiéramos terminar esta conferencia de prensa recordando a todas las personas, especialmente a las personas que ya se vacunaron, que por favor no bajemos la guardia. A partir del día lunes, Lima y Callao, de hecho todo el departamento de Lima y Callao, pasamos de riesgo extremo a riesgo muy alto. Va a haber cierta flexibilización en los aforos, el ministro Cuenca nos va a ayudar ahora a recordarnos las reglas, pero esto no significa que debemos relajar las medidas, por el contrario, para poder mantenernos y ojalá ir bajando de nivel de riesgo, necesitamos continuar siendo muy estrictos en los cuidados, en usar nuestras mascarillas de la forma en que ahora se está recomendando. Se está recomendando el uso, si usamos una mascarilla KN95, esta nos daría una protección suficiente si estamos en lugares ventilados, si estamos en lugares cerrados, utilizar doble mascarilla, puede ser una mascarilla quirúrgica y una de tela, ¿no? Pueden ser 2 mascarillas, etcétera. Entonces, es fundamental seguirnos cuidando, seguir guardando las distancias, evitar los lugares muy concurridos y reiteramos lo señalado por el ministro Cuenca, les pedimos a las organizaciones políticas que todavía continúan en contienda electoral que por favor respeten el protocolo de campañas electorales y que inviten a todos sus seguidores a respetarlos. Una forma de ejercer ciudadanía es cuidándonos y cuidando de nuestros conciudadanos. Le pido al ministro Cuenca que nos recuerde las reglas que van a regir en Lima y Callao y en todas las provincias con riesgo muy alto a partir del día lunes y por 3 semanas. Si nos seguimos cuidando, este riesgo puede decrecer y ojalá llegar en algún momento a un riesgo moderado. Adelante, ministro. Sí, Premier, mientras ponemos la imagen en el ecran para que ustedes puedan seguir, recordarles que en nivel muy alto hay unas restricciones en aforos de la siguiente manera. Actividades de espacios cerrados, entre 30 y 50% de aforos. Por ejemplo, tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamentos, tenemos 30% de aforo. Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias con un aforo limitado del 50%. Restaurantes y afines en zonas internas, 40%. Casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, 30%. Bancos y otras entidades financieras, 50%.
templos y lugares de culto con un 30%, actividades de clubes y asociaciones deportivas en espacios cerrados al 40%, bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías al 40%, actividades más bien de espacio abierto no requieren aforo siempre y cuando se respeten los protocolos. Vamos a ver si no corre esto. Ahí está. Ahí está. Ya estamos. Como saben, estamos promoviendo que la actividad se haga en espacios abiertos y es por eso que sin restricciones de aforos, pero respetando, insisto, en los protocolos, tenemos artes escénicas en espacios abiertos, enseñanza cultural en espacios abiertos, actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre, áreas naturales protegidas, jardines botánicos y zoológicos y restaurantes y afines en zonas al aire libre. Se prohíben, como ya saben, eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas. Los domingos se puede salir solo caminando o en bicicleta porque está prohibido el uso de vehículos particulares. Tenemos un toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana y el transporte interprovincial tiene entre 50 a 100% de aforo, como saben, regulado bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, estas son las medidas que regirán a partir del lunes para Lima Metropolitana y el Callao. Como mencionó la Premier, estas medidas que son un poquito menos restrictivas que las que estamos teniendo hasta ahora, porque Lima y el Callao estaban en riesgo extremo, no suponen que bajemos la guardia. Tenemos que seguir cuidándonos, manteniendo las mascarillas, por supuesto, lavado de manos, distanciamiento social y hagamos todo lo posible para seguir manteniendo estos mínimos descensos que estamos exhibiendo felizmente en el país, tanto en contagios como en decesos. Gracias. Muchas gracias. Damos entonces por concluida la conferencia de prensa. Entonces la conferencia de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros en el Salón Tupac Amaru de Palacio